Muy buenos días, estimados bachilleres de esta asignatura Microbiología Médica 1. Ya estamos en el tema número 7 de esta asignatura que acaba de comenzar y vamos con buen pie. Hemos visto una variedad de contenidos y hoy vamos a comenzar con los hongos. Les dije al principio que teníamos bacterias, virus y hongos. Pues como lo había prometido, aquí estamos. Esta unidad corresponde a dos temas, las generalidades de los hongos y el otro tema se llama hongos oportunistas, temas 7 y 8. Y no precisamente de este tipo de honguitos bonitos que ustedes ven por ahí en los dibujos, sino de otro tipo de hongos que ustedes van a ver. Esto que está acá es en la vida real, de producto de coloraciones, exámenes directos con tinta china, de levaduras, etc. Muy bien. Todos sus temas van a comenzar con los objetivos. Ya les dije, mientras más objetivos, más ponderación tienen en el tema. Aquí tienen 5 objetivos de esta unidad 4, tema número 7. Son los hongos. Y en lugar de leérselas, pues vamos a comenzar el desarrollo de dicha actividad. Acá estamos. ¿Dónde están los hongos? Acá en este de los dominios de vida, el más grande, el más poderoso. En las características generales biológicas, pues, específicamente de los hongos tenemos que son eucariotas. De lo que hasta ahora habíamos conversado, ninguno era de estas células eucariotas, sin embargo los hongos sí. En cuanto a el tipo de microorganismos que son energéticamente, etcétera, son heterótrofos, en cuanto a su alimentación, etcétera. En cuanto a sus requerimientos de cultivo, son aerobios facultativos. Si han venido leyendo sus temas, quiere decir que pueden desarrollarse en presencia o ausencia de oxígeno según las condiciones en las cuales se encuentren, poner a trabajar la maquinaria que más le favorezca a esos hongos. En cuanto a la reproducción, tiene reproducción sexual y asexual. Y vamos a ver hoy cuál es la que más nos interesa y a esa le vamos a dedicar un poco más de tiempo. En su pared celular contienen quitina, que es un elemento nuevo que hasta ahora no habíamos conversado en los microorganismos vistos. ¿Por qué estudiamos hongos? ¿Cuál es su importancia médica? Okay. Bueno, sabemos que hongos hay de todo tipo. Hay hongos ornamentales, como les dije, esto es tan belleza. Es una belleza. Yo los prefiero de arcilla, de esos para los jardines. Pero bueno, aquí tenemos ornamentales, alucinógenos, medicinales, hay hongos medicinales, hay hongos contaminantes. Hay mucha gente que le gusta ir en la naturaleza y buscar, pues es bueno saber cuáles son contaminantes o no. Y hay hongos patógenos, como tal, específicamente los que nos interesan a nosotros, que son patógenos al hombre, están incluidos en este grupo. Tenemos la organización fúngica, es decir, los hongos se clasifican morfológicamente, o sea, según la estructura que tienen, en mohos y levaduras. Los mohos son la estructura filamentosa, en forma de hifa. Esto lo vamos a ir conociendo y lo vamos a ir poco a poco conversando y ustedes más adelante ya van a tener esa referencia. En el laboratorio, una hifa se va a ver como esta estructura alargada que tienen acá. El conjunto de las hifas corresponde al micelio, conjunto de hifas. También los hongos, la forma levaduriforme o son las levaduras, se le conoce con el nombre de blastoconidias, ¿verdad? Blastoconidias o levaduras. Acá tenemos, esto en una coloración de Gram, una estructura mucho más grande que la bacteria. Esto no es un estafilococcus, hay una poiquilocitosis, o sea, hay muchísima variedad de
son pleomórficos, más bien, este término ustedes lo conocen mejor, pleomórficos, pero mucho más grandes que las bacterias, como estafilococos, por lo tanto, y son más ovalados, algunos están en gemación, etc. Esto es como se ven en las placas, ¿verdad?, específicas, medios de cultivo, y así se ven las colonias de las levaduras. Y así arriba se ven las colonias de mohos. Nosotros seguramente todos hemos visto alguna vez un moho en un frasco de salsa que compramos alguna vez para hacer pizza y la dejamos en la nevera, y cuando abrimos la próxima vez nos asombramos. ¿Por qué? Porque tenemos allí una estructura mohosa, ¿verdad?, o en los panes con la humedad, etc. Eso es gracias a las levaduras, perdón, a los mohos que pueden crecer en dichos. Y estas son las placas con los medios de cultivo. Hay mohos con pigmentos, hay mohos sin pigmentos, muchas veces de acuerdo a la madurez del moho, al tiempo que tengan creciendo, se van a ver de colores blanquecinos, verdosos, oscuros, rosados, así que no se asusten la próxima vez, pero sí descarten. Este término dimorfismo corresponde a un fenómeno que es reversible y por el cual el hongo puede pasar de su forma micelial, es decir, de su forma de hifa, ¿verdad?, a su forma levaduriforme. No todos los hongos tienen esa propiedad. Y esto ocurre influenciado por los cambios de temperatura. O sea, un mismo hongo, un mismo organismo puede mostrarse en forma de moho a temperatura ambiental, 26, 28 grados centígrados, o puede mostrarse en su forma levaduriforme a 37 grados, que es la temperatura corporal. Entonces, cuando estamos estudiando un hongo que es dimorfo, tenemos que saber qué es lo que buscamos en el examen directo, porque viene de una persona que la temperatura corporal es 37. Entonces no vamos a estar buscando un moho en un examen directo, una estructura correspondiente a un moho en un examen directo. Esto lo van a ir viendo porque tienen en quinto y sexto semestre microbiología médica 2. Muy bien. Todo, como ya les mostré, las bacterias y los virus tienen partes estructurales específicas y tienen sus funciones. La célula fúngica, entonces, consta de una pared celular, ¿verdad? Una pared celular, como ya les dije, que ambos son hongos, tanto la estructura micelial como la estructura de levadura. Entonces, todos tienen su pared celular donde hay quitina, elemento que no teníamos anteriormente. Tienen una membrana celular, que es la membrana más interna, que llega y contiene todo lo que está en el citoplasma, ¿verdad?, lo que protege. Entonces, allí dentro, esa membrana contiene ergosterol, ¿ok? En el citoplasma hay organelas, puesto que es una célula eucariota. Entonces acá podemos ver, tenemos las mitocondrias, tenemos el retículo endoplásmico, tenemos un núcleo, verdadero núcleo. Los mohos son multinucleadas, es decir, porque es multicelular. La levadura es solo un núcleo, ¿ok? Porque es unicelular o monocelular, más que todo dice unicelular. Y contiene ribosomas necesarios para la síntesis de sus proteínas, etc. Hay vacuolas, va a depender del hongo y en qué situación se encuentre, de privado o no, de humedad, de agua, de nutrientes, etc. Entonces son diferentes estadios que se pueden ver en momentos específicos. Tienen los ribosomas y ahí están todas sus estructuras. Y el núcleo, siendo una célula eucariota, tiene una membrana nuclear. Muy bien. Y esto es la microscopía óptica. Y más cercanamente, si damos un acercamiento, esto no es un hongo, ¿verdad? Esto es un núcleo. Aquí está el acercamiento de lo que es la pared celular de la célula fúngica. Acá tenemos estas inserciones que tienen intercaladas, corresponden al ergosterol. Esa es la membrana lipídica, ¿verdad?
Tiene también algunas enzimas, contiene quitina, que dijimos que es nuevo acá en la pared celular. Vieron, esto es la pared celular y esta es la membrana citoplasmática. Tiene proteínas, son mananos, acá arriba, algunas cadenas más largas que otros, glucanos, etc. Entonces, estos son los elementos más importantes y en los que difieren de las células procariotas. En cuanto a su nutrición, como todo organismo vivo, los hongos son heterótrofos. Ya vimos en una de las clases anteriores qué significa que sean heterótrofos. ¿Okay? Tienen las hifas, tienen algunas enzimas, monómeros, etc. Algunas de estas hifas tienen producción, estos mohos, y hay una conidiación, que son productivas, fructíferas. Para el crecimiento, estos hongos necesitan carbohidratos, que normalmente cualquiera de ellos, glucosa, sacarosa, maltosa, necesitan nitrógeno o sales de nitrógeno que son agregados, sobre todo cuando estamos hablando de medios de cultivo artificiales, para su crecimiento y para su estudio en medios, en el laboratorio, pues, cultivos de laboratorio. Agua, necesario para todo tipo de ser vivo. Iones inorgánicos como el potasio, fósforo, magnesio, etc. ¿Está bien? En cuanto a las condiciones de crecimiento, también los hongos, como las bacterias, se clasifican en hongos psicrófilos, mesófilos o termófilos. Y las temperaturas son las mismas que vimos en el tema anterior. Pero la temperatura ambiente a la cual la mayoría de los hongos crecen es aproximadamente 28 grados. Celsius. Sabemos que si estuviéramos en Maracaibo, en Puerto Ordaz, no sé, en Acarigua, en las ciudades un poco más cálidas, calientes, el hongo tendrá que adaptarse a 30, 32, 34, no sé, grados. Son acidófilos en cuanto a los iones, ¿verdad? Entre 5.6 y 6.8. Sabemos que las bacterias, o bueno, el pH del organismo humano es más neutro, que sería aproximadamente 7 a 7.4. Y en cuanto a sus requerimientos de oxígeno, dijimos que eran aerobios / anaerobios facultativos, es decir, aerobio anaerobio facultativo es que tienen la facultad de crecer en ambos. Ya les dije, de acuerdo a lo que tenga, ¿verdad? Se adapta. Entonces vamos a ir estudiando poco a poco, un poco más profundamente, ¿verdad? Los tipos de hifas. Es decir, morfológicamente ya dijimos que eran filamentosos. Bueno, aquí está, multicelular o pluricelular. Por eso veíamos varios núcleos allá. Cuando se divide esa hifa, entonces van a tener núcleos en cada uno de ellos. Acá tenemos estas hifas, unas que son más tortuosas, unas que son más hialinas, unas que son un poco más con pigmentos, pero al fin y al cabo son hifas, ¿verdad? Ustedes ven ahí una estructura medianamente tabicada, ¿vieron los tabiques? Acá. Si usted corta acá y corta acá, se genera de todas maneras el crecimiento de dicha hifa. Y los tipos de levadura, que es unicelular, estas son levaduras. Esta es una levadura, ¿cómo es la palabra? Una levadura perfecta, llamémosla así. Y es una levadura encapsulada. Esta levadura corresponde a Cryptococcus neoformans, ¿verdad? Una levadura que es bien pequeña y que la cápsula es bastante grande. Y esto está visto con tinta china, así como lo pueden oír, tinta china, una gota de tinta china y se toma. Normalmente es líquido cefalorraquídeo. Estas son levaduras que causan problemas a nivel del sistema nervioso central, pacientes inmunocomprometidos, etc. Entonces, una gota de esa tinta china con parte del fluido como líquido cefalorraquídeo, normalmente centrifugado para tratar de concentrar pues, si hay presencia de levaduras. Entonces lo vemos en microscopio óptico con aproximadamente 10, 20, no más de 40, normalmente 20 el objetivo, ¿verdad? Para ver 20X,
para ver estas estructuras. Y estas levaduras, ¿verdad? Esto lo podemos ver en fresco con unas soluciones, ya vamos a ver en el diagnóstico, les voy a hablar mejor. Porque tienen levaduras gemantes, ¿verdad? Están gemando. Quiere decir que así se van dividiendo. Una de las formas de reproducción es mediante la gemación. Y acá tienen estas, ¿verdad? Aquí tienen como Saccharomyces cerevisiae, miren cómo van gemando. Estas son las levaduras. Según el tipo de hifa, por su origen, puede ser hifa verdadera o pseudo-hifas. ¿Okay? Esto es una hifa verdadera, ¿verdad? Esto que se ve completamente alargado, las paredes son paralelas, no se unen. Hay un tabique, pero ellas no se unen. En cambio, en la pseudo-hifa, perdón, se va, ¿verdad? Cuando se va cerrando, nuevamente se abre y sigue gemando, y por eso se le llama pseudo-hifa. Normalmente estas son las blastoconidias, las levaduras, y estas son los mohos. Y por su función, ellas se clasifican en un micelio vegetativo. Esto es un crecimiento allí de un contaminante que pudo haber llegado a un tejido, a una uña, a una piel, etc. Pero es un micelio vegetativo mucho más sencillo de curar que un micelio reproductivo que tiene específicamente un género, una especie, una forma de conidiación, una estructura específica, que hay que darle un tratamiento mucho más prolongado, porque ellos, los hongos, son parte de prácticamente todas nuestras familias. Todo el mundo cuenta cuántos miembros familiares tiene, cuentan el perro y todo, pero no, nadie cuenta los hongos. Y en toda familia, en la mayoría de las familias hay hongos. Usted mire los pies, mire las uñas, en el área interdigital de los pies, si hay un poco de abrasión, ¿verdad? Entre los pies, ahí hay pie de atleta, no porque vaya a competir, sino porque tiene un honguito por allá. Entonces eso es por su origen y por su función. Por la ausencia o presencia de pigmentos se clasifican en hongos hialinos como estos, incoloro, ¿verdad? Sin ningún tipo de pigmento, y hongos dematiáceos. Este dematiáceo es un hongo que se muestra de color oscuro sin agregar ningún tipo de colorante. Nosotros ahorita cuando veamos el diagnóstico de los hongos, vamos a ver que en muchos de los casos tenemos que auxiliarnos con una coloración de tinta Parker o algún tipo de estos colorantes específicos, porque son tan hialinos que no se ven. Sin embargo, hay otros hongos, cuando estemos en presencia de ciertas lesiones, cuando se sospecha según el área epidemiológica de dónde viene, porque allí se conoce que es endémico ciertos hongos, entonces no se le agregan esas tinturas, sino que se ven de manera natural y así se van a ver el micelio pigmentado, un pigmento marrón. La reproducción de los hongos, mi parte menos favorita, sin embargo, está en el programa y tenemos que conocerlo. La reproducción de los hongos puede ser sexual y asexual. La sexual mediante la conjugación de las células diferenciadas, pero esta reproducción corresponde a hongos fitopatógenos. Estos hongos no los estudiamos nosotros aquí, gracias a Dios. Eso los estudian los del posgrado de fitopatología, los de agronomía, etc. A ellos sí les interesa. Sin embargo, para mencionarlo, para que ustedes puedan por lo menos discriminar lo que no es, lo que no corresponde a los hongos de interés médico, entonces los tiene el programa. En la reproducción asexual, esta sí es propia de los hongos patógenos al ser humano y por eso tenemos que mencionarlo. Generalmente por mitosis se da. De la reproducción sexual, o también conocida como telomérica, de los hongos, acá tenemos, perdón, telomérica, no, telomórfica, ¿ok? Acá tenemos entonces las imágenes, pero como les dije, en realidad, mediante la copulación de los plasmogametos, o la copulación gametangial, pero estos, como no los vamos nosotros a necesitar,
por somatogamia, etc. Entonces, esto es más o menos lo más profundo que vamos a llegar de los hongos en cuanto a la reproducción sexual. Pero la reproducción asexual de los hongos, si es necesario que profundicemos un poquitico más, no requiere de la unión de los núcleos, ¿verdad? Y asegura que haya propagación sin que haya pues, la recombinación nuclear. Estas son imágenes, pero acá se las tengo mejor. Tenemos de los tipos de reproducción asexual por gemación, lo que yo les estaba mostrando. Esta es una levadura, ¿verdad? Entonces va a hacerse una gemación que también en dicha gema va a dar origen a una célula hija y va a ir toda la información que correspondía a la célula madre. ¿Okay? Esto sería la reproducción asexual en hongos por gemación. Hay una que se conoce como la esporulación. En la esporulación, entonces, tenemos esta presencia de estas esporas que tienen una doble cubierta y cuando la célula está lista, entonces esas esporas son liberadas al medio externo. Por eso, cuando le favorece en un ambiente la humedad, la oscuridad, la temperatura de dicho ambiente y estamos cerrados por una pandemia de tanto tiempo, cuando abrimos esa puerta muchísimas veces empezamos a estornudar. ¿Por qué? Porque estas esporas constituyen un alergeno. Y gracias a Dios estornudamos porque va a evitar que esas esporas puedan llegar al pulmón, por ejemplo, y en una persona inmunocomprometida pueda enfermarse. O, lo que es peor, que sea un hongo patógeno en un hongo ambiental más inocuo y que entonces dichas esporas más adelante den origen a una enfermedad seria por un patógeno de esos bien comprometidos que vamos a ver sobre todo en sexto semestre. Entonces acá teníamos esa hifa, ¿verdad? Ese tallo, aquí tenemos esto es esporangiosporas. Aquí tenemos las esporas y eso es todo en los aires acondicionados, cuando usted abre, cuando usted sacude. Usted puede que sea muy alérgico al polvo, a los ácaros, pero cuando hay moho, usted siente el olor específico y tal. Siempre donde haya el olor a humedad va a haber esporas de moho. Existe otro medio mediante la fragmentación, ¿verdad? Una hifa vegetativa puede dar origen, ¿verdad? Mediante la fragmentación a estas artrosporas. Y cada una de estas artrosporas, a su vez, generar la hifa hacia los lados y comenzar ese entretejido que va a dar la visión macroscópica que tenemos de esos mohos. En la reproducción asexual, entonces, esto no es más que la profundización de lo que ya estamos hablando. El nuevo organismo se forma así, en forma de yema, gema, más o menos, yema o gema, se conoce eso. Cuando se desprende, se lleva toda esa información, ¿verdad? Y luego puede formar unas colonias. Estas blastosporas, pseudohifas, porque como vienen de una levadura, nunca llegan a ser hifas, son pseudohifas. Uno de los géneros más característicos de las levaduras que ustedes van a encontrar y donde están incluidos hongos patógenos, también hongos que son parte de la flora normal. Nosotros vamos a ver un tema 16 que corresponde a la microbiota residente, el microbioma, cómo está compuesto, y parte de los organismos que colonizan de manera natural son los hongos, solo en muy mínimas cantidades y en áreas específicas. Cuando sobrepasan, aumentan por diferentes razones, colonizan la zona, entonces ya ahí dejan de ser y van a ser oportunistas y mañana o sea, en la próxima clase conversamos sobre eso. Entonces, estos filamentos, ¿verdad? Donde están agregadas todas estas levaduras, tenemos una forma en unos medios de cultivo específicos que favorecen, permiten la formación de lo que se llama clamidosporas. Estas clamidosporas, que son esta doble pared de estructura más redondeada de doble pared, estas son en las terminaciones de dichas pseudohifas,
son diagnósticas ya. Nosotros tenemos un cultivo, tenemos la colonia y esa colonia la ponemos en un medio específico que se llama bilis agar o en un caldo, un suero muy nutritivo. Ese suero me va a permitir, por la cantidad de nutrientes, que se desarrollen estas clamidosporas. Si yo tengo la presencia de esto o las tubos germinales en el suero y en el bilis agar, estas clamidosporas, yo puedo decir que estoy en presencia de la especie Candida albicans. Si no se forman las clamidosporas, entonces tengo que buscar cuál es la conidiación y otras pruebas bioquímicas en cuanto a los carbohidratos, si utilizan o no maltosa, lo que vimos ahora, glucosa, etcétera, y vamos a hablar de otras especies de género Candida. Y así es como se ven en el laboratorio. Este es un dibujo en el laboratorio, ¿verdad? Con una gota de, puede ser azul de lactofenol. La esporulación, por otra parte, esta se realiza con la formación de esporas y luego aquí vamos a ver las divisiones sucesivas que se muestran. Cada una de las especies tiene una forma de esporulación distinta y por tanto eso nos ayuda en la identificación de dicho microorganismo, no solo la forma de la colonia, el tamaño, el relieve, si tiene o no pigmentos, sino que microscópicamente podemos ver cómo es la forma, la conidiación. Si tiene forma de florero, si tiene forma de maceta, si tiene forma de margarita, si tiene, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hablar de ese tipo de conidiación para cada una de las especies. A ustedes no les interesa aquí saber géneros ni especies, eso es para sexto, en este sexto semestre. En este semestre solamente tienen que saber que existen diversas formas. La fragmentación, ya les dije que entonces utilizaba una hifa, ¿verdad? Como cuerpo madre, como organismo madre, que se va a originar mediante la fragmentación de ella, se va entonces a través de las artrosporas o artroconidias se generan células hijas, ¿ok? Entonces, cada una de estas artroconidias es capaz, es como la semilla, pues es capaz de generar nuevas y formar colonias. Aquí tenemos con microscopía electrónica las artroconidias. No nos podemos equivocar con las, ¿cómo se llaman? El streptobacilos, porque esto es mucho más grande que los bacilos. Estas son 10 micras, ¿verdad? Y miren cómo están las artroconidias. Acá las tienen, en sexto van a ver unos patógenos bien importantes que tienen esta forma de reproducción asexual. Otra clasificación aquí es de las micosis. Micosis se le conoce a las enfermedades causadas por hongos, porque esto se llama micología, ¿verdad? Entonces, las micosis son las enfermedades causadas por hongos. Las micosis se pueden dividir en cuanto al área que afectan en micosis superficiales y micosis profundas. Las micosis superficiales, hay unas que son dermatofíticas, ¿verdad? Otras no dermatofíticas y otras oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Unas que son propiamente dicho que afectan la dermis, ¿verdad? Unas que no afectan la dermis, pero que siguen siendo superficiales, porque utilizan, por ejemplo, pelo, uñas, etc. Y las oportunistas, que son aquellas que pueden traspasar esa barrera, que es la piel, ¿verdad? El órgano más grande que tenemos, y bueno, llegar a donde no tendrían que estar. Las micosis profundas, a su vez, se clasifican en granulomatosa localizada y micosis granulomatosas sistémicas. Quiere decir que ellas pueden alcanzar cualquier órgano, ¿ok? Cualquier órgano, y las oportunistas, como siempre, están metidas en todas partes. Aquellas que no tenían que llegar, pero llegaron por accidente. Ellas no piden estar allí, pero si una persona está intubada, está alimentación por sonda, y tiene una válvula, un paciente que se dializa semanalmente, etcétera, y tiene unos instrumentos que sirven para su tratamiento, ¿verdad? Profiláctico, entonces en eso puede estos micosis llegar a
desarrollarse. Tenemos diversos métodos diagnósticos para el laboratorio que nos ayudan a identificar los tipos de hongos. ¿Okay? Primero, prácticamente todas las áreas de nuestro cuerpo, ¿verdad?, pueden ser afectadas por ellos. Unas, las que son profundas, afectan los órganos más internos, etcétera, y las que son superficiales, los externos. Piel y anexos serían escamas de piel, detritus ungueal, que es todo eso, porque las uñas se muestran hiperqueratosas, ese grosor, ¿verdad? Porque las personas empiezan, no, eso fue tal cosa, y se los dejan. Muchas damas no, porque obviamente que queremos mantener nuestras uñas arregladitas, etc. Entonces, si somos muy cuidadosos, no hay este problema. Pero en los hombres es mucho más común, porque ellos casi siempre andan calzados. Y esto favorece las medias, el zapato oscuro, la humedad, casi no se lavan los zapatos de goma, los zapatos de cuero, etc. Y bueno, entonces este se conoce como hiperqueratosidad, y eso, cuando lo humedecemos, todo eso que está ahí es el detritus ungueal. Pelos, cabellos, ¿verdad? Sea del cuero cabelludo, de cualquier otra área anatómica donde haya cabellos, pelos. Y biopsias de piel también se logran hacer cuando hay unas lesiones específicas, se pueden hacer biopsias de piel o raspado de las escamas de piel afectadas. Las mucosas, obviamente, también pueden ser afectadas. Por ejemplo, la mucosa oral, la faringe, la mucosa nasal, oftálmica, la vulva, el pene, el área perianal. También albergan este tipo de microorganismos y puede, si no somos cuidadosos, desarrollarse una micosis de este tipo. Esto que está acá es el ojo. Imagínense ustedes cómo un hongo puede afectar el ojo y alguien no darse cuenta. No ir al médico, no buscar ayuda. Las muestras pulmonares pueden ser esputo directamente para las personas que están en capacidad de expectorar, pero hay niños, hay personas que están encamados, que están en un coma, etcétera, que tienen una producción bronquial y no la pueden secretar o no pueden expectorar, entonces se le hace un lavado bronquial o bronquial alveolar, un cepillado bronquial alveolar, depende. Los fluidos biológicos, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, exudados, en todos estos se puede investigar hongos de acuerdo a las características de la enfermedad y también a los datos epidemiológicos. Son muy, muy importantes acá. Cuando estén en sexto van a aprender a hacer historias, examen clínico, y el examen epidemiológico no lo pueden dejar a un lado. Ayuda mucho, orienta mucho en el diagnóstico. Otras muestras para su estudio puede ser orina, sangre, médula ósea, catéteres, sondas, etc. Estas serían las muestras donde podemos buscarla. ¿Cuáles son los pasos para el diagnóstico micológico? El primer paso del diagnóstico micológico es el examen directo. Luego del examen directo, o sea, esto es para el cultivo. El diagnóstico micológico se da mediante el cultivo micológico de las muestras de las áreas afectadas de dicho paciente, ¿verdad? Se hace examen directo, se cultiva en los medios específicos, se le hace sus pruebas bioquímicas y bueno, aquí no se hace antibiograma puesto que no es bacteria, pero por lo menos eso que tenemos acá. Puede haber también un diagnóstico histológico, o sea, puede hacerse un diagnóstico micológico u orientarse, porque en verdad la muestra, perdón, el gold standard, la prueba de oro, es el cultivo micológico. Pero el histológico puede ayudar, puede orientar. Podemos hacer una biopsia y si es histológico, vamos a ver coloraciones en histología, muchas de ellas que ustedes ya han conocido, han visto, cómo se puede ver un hongo específico en una muestra. Y dice sugestivo de tal cosa y lo envían al microbiólogo para que le haga su cultivo. El diagnóstico inmunológico, entonces, se puede hacer por inmunodifusión, pruebas de aglutinación, etc. Puede hacerse incluso por anticuerpos, o sea, para las micosis profundas, generalizadas,
como criptococosis, histoplasmosis, que tienen que haber escuchado alguna vez, se utilizan entonces pruebas inmunológicas, se buscan anticuerpos, a ver si hemos estado en contacto y tenemos anticuerpos, pero sobre todo se hacen estas pruebas específicas. Vamos al segundo bloque a ver unas pruebas que son inmunológicas, interacción antígeno-anticuerpo, etcétera, métodos diagnósticos. Todo aquí tiene sentido. Todo lo que ustedes ven en ese programa es porque necesitan conocerlo para posteriores, para que les sirva de herramienta en las cargas académicas sucesivas. Tenemos el instrumental, esto sería para el examen directo en el diagnóstico de laboratorio que corresponde al cultivo, método diagnóstico de laboratorio, o sea, de cultivos micológicos. El examen directo se toma la muestra en el cuero cabelludo, si esas lesiones que muchas veces son alopécicas, es decir, que hay la caída del cabello, porque el cabello se corta, porque el daño del hongo va haciendo que se ponga muy frágil y se cae y se forman esas lesiones redondeadas, a veces pruriginosas, a veces, ¿verdad?, inflamadas, muy dolorosas y a veces así con unas escamas tipo caspa, pero cuando es muy crónica, que ustedes ven en los alrededores, etcétera, hay que investigar si hay un hongo allí haciendo daño y no permitiendo que la persona mejore y se van autoinoculando. La persona se rascó porque como son pruriginosas, ¿verdad? Y en otros sitios se lo sembró y haciéndose, sobre todo en niños, etcétera. Van a ir viendo que algunos de estos agentes pueden venir de animales, y son zoofílicos, de persona a persona, que se pueden transmitir, pero todo eso lo van a profundizar en sexto. Ahorita yo les voy a mostrar más bien lo que me toca. Las láminas portaobjetos, las cubreobjetos, tenemos un bisturí, no para hacer incisión, sino para esterilizar y hacer el raspado del área de piel o del cuero cabelludo, o del sacar el detritus de la uña, ¿verdad?, debajo de los dedos, el detrito unguial. Las pinzas normalmente las cubrimos con un poco de adhesivo para hacer presión